Que el Señor les bendiga, iglesia. Bienvenidos nuevamente a nuestro servicio, a nuestra celebración en línea. Estamos contentos de estar aquí el día de hoy. Queremos comenzar este día como iniciamos, orando al Señor, cantándole a Él, pero también felicitando a todos los padres de nuestra familia, Unidad en Cristo. Reciban un abrazo de parte mía como pastor de esta congregación, de nuestra familia como iglesia y sé feliz en este Día del Padre. Así que si estás con un papá, ¿por qué no le das un abrazo ahí donde tú estás? ¿Verdad? Rompe este momento, a lo mejor estás ahí en tu sofá, estás en tu habitación, en tu sala, en tu cocina, no sé, pero dale un abrazo y dile feliz Día del Padre, gracias por haberme dado la vida. Y si tú no tienes la dicha todavía o ya no la tienes de tener a tu padre contigo, ¿por qué no agradeces al Señor y le dices, Señor, gracias porque tú eres mi Padre? Gracias porque tú me sostienes, porque me has abrazado, porque siempre estás conmigo. Quizás sea un día difícil para ti por la ausencia del Padre, pero recibe el abrazo de parte de Dios. Dice la Escritura, aunque mi padre y mi madre me dejaren, dice, con todo el Señor me recogerá. Y esa es una hermosa promesa. Así que felicidades, papás, disfruten este día. En la compañía de su familia, pasen un tiempo agradable y pasemos un tiempo también agradable en la meditación de la palabra del Señor. Usted sabe que ya estamos en un libro de la Biblia, así que vaya directamente hasta Santiago. En su Biblia vamos a ver el capítulo número 3. Vamos a ver, hay una parte que vamos a predicar más adelante en nuestra serie, pero vamos a ver hoy del verso 13 en adelante. Y no sé si usted se identifica con estas palabras que voy a decir, pero cuando usted y yo hemos aceptado la salvación de parte de Jesús, cuando nos hemos hecho seguidores o seguidoras de Jesús, entonces nosotros recibimos ese perdón, tenemos esa salvación de parte de Dios. Y la Biblia, en la fe y la gracia de Jesús, nos llaman de muchas maneras. A veces nosotros somos llamados por primera vez cristianos, pero también somos llamados seguidores de Jesús, somos llamados salvos, somos llamados creyentes, somos llamados hermanos, somos llamados hijos de Dios. Hay títulos que recibimos de la Biblia, que recibimos también de la sociedad, de la misma comunidad de fe, pero hoy quiero hablarte de un título que también Jesús pensó para nosotros como hijos e hijas de Dios, y lo dijo en aquel sermón de la montaña de Mateo capítulo 5 al capítulo 7, y él dijo, uno de los rasgos o de esas cualidades o de esos títulos que tú y yo como hijos e hijas de Dios debemos de tener es el ser pacificadores. Bienaventurados, dijo Jesús, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y de eso habla Santiago, de eso toma este pensamiento del día de hoy para poder tener una fe que nos ayude a poder tener paz en nuestro corazón, pero también a ser sembradores de esa paz que necesita. Y eso es lo que nosotros queremos hablar hoy de parte de Dios en esta escritura de Santiago capítulo 3, del verso 13 al 17. Una fe que siembra la paz. No es solamente una fe para estar nosotros en paz, con nosotros mismos, paz con Dios, sino es una fe que nos va a ayudar a desarrollar cosas importantes para poder ser sembradores de paz donde quiera que nosotros estemos. Basta ver la sociedad hoy para darnos cuenta que nosotros necesitamos recurrir a Dios, recurrir a la palabra de Dios para poder ser pacificadores, para poder tener paz y sembrar la paz en nuestras comunidades. Y llegamos entonces a este capítulo 3, donde Santiago nos está brindando esos secretos que tiene la palabra de Dios para que nos llevemos bien como seres humanos. Nos brinda entonces esos principios para vivir en armonía con las personas que nos rodean. Somos seres humanos sociales por naturaleza, entonces necesitamos esas relaciones específicas. Necesitamos principios específicos para poder vivir bien. Y Santiago los expone cómo ser sabios en cuanto a la forma en que nos tratamos, en cuanto a la forma en la cual nos estamos desarrollando. Y es por eso que en esta sección de Santiago comienza el versículo 13. Quiero leer solamente el 13, si me acompañas ahí con tu vista y darte un par de ideas. Pero dice el 13, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, dice Santiago, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Entonces,
déjame detenerme aquí para explicarte dos cosas. Primero, Santiago está diciendo que una marca de que tú y yo somos sabios y tenemos la sabiduría de Dios, no nuestra propia sabiduría, la vamos a ver en nuestras relaciones. Eso es un rasgo, es cómo nos relacionamos con otras personas, llámese padres, hijos, esposo, esposa, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, sea cual sea la relación que tú tienes. Una marca de que tenemos la sabiduría de Dios es cómo abordamos esas relaciones. Pero una segunda marca, y termina en eso el verso 13, dice, tiene que ver con la humildad. Tiene que ver con cuán humildes nosotros somos como seres humanos. Y entonces sí, vamos a continuar leyendo el verso 14 en adelante. Acompáñame a leerlo ahí en tu Biblia, si lo tienes, Santiago capítulo número 3, el verso 14 también. Y dice, pero si tienes envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubren la verdad con jactancia y mentira. 15 dice, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Ve lo que dice el 16, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Quiere decir que cada vez que nosotros vemos ese tipo de cosas que acaba de describir Santiago, cada vez que tú las ves en tu hogar, en tu trabajo, en tu oficina, donde quiera que tú estés, en la escuela, en la sociedad, siempre dice Santiago, dice la palabra de Dios, siempre va a haber caos, va a haber conflictos, va a haber problemas, va a haber desorden, va a haber cualquier tipo de maldad. Por eso a veces no hay un buen ambiente en la familia, en el trabajo, con los amigos, porque permea en el ambiente estas características negativas de las cuales está hablando Santiago. Entonces, afortunadamente, porque es el plan de Dios, Santiago nos brinda también esos principios para poder cambiar eso, para poder dejar esa manera de pensar, de esos hábitos, esa manera de relacionarnos, y nos da un tesoro para poder tener en esta mañana y poder vivirlo de manera práctica. Y entonces nuestra fe nos ayude a ser sembradores de paz y no de conflictos, de envidias, de egoísmo, de amargura, como lo acaba de decir la Escritura también. Así que lee conmigo el verso 17, que es donde vamos a centrar el mensaje de esta mañana, hablando de ciertas cosas que quiere Santiago que veamos. Y comienza él diciendo, hay una sabiduría real, una sabiduría que viene de lo alto, dice la Reina Valera 60, una sabiduría de Dios. Sin embargo, dice el 17, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la justicia, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión y del fruto de buenas acciones, no muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuren la paz sembrarán semilla de paz y recogerán una cosecha de justicia. Cuando nosotros como pacificadores sembramos una semilla de paz, dice la Escritura en el verso 18 que la cosecha va a ser una cosecha de justicia. Creo que todos coincidimos en que nuestro mundo, nuestro país, nuestra ciudad necesita justicia. Entonces, cuando tú y yo sembramos una semilla de paz, vamos a cosechar un fruto de justicia. Y hoy vamos a hablar de esto. Encierra en tu Biblia la palabra paz. Enciérrala ahí porque es bien importante que entendamos hoy estas semillas, porque Santiago está diciendo hay que sembrar la paz. Pues entonces sembramos una semilla, sembramos una pequeña semilla, y hoy vamos a ver de algunas semillas que tenemos que sembrar para que nuestras relaciones tengan paz. Y la próxima semana pasaremos un tiempo hablando acerca de la justicia y cómo ser justos y cómo verlo de esa manera. Así que acompáñame, quédate aquí con nosotros, anota las ideas en tu bosquejo, anota las ideas en tu Biblia, en tu teléfono, porque esto es inevitable. Cualquier semilla que tú siembres, eso es lo que vas a cosechar. Entonces hoy en esta mañana sembremos y pensemos en cómo sembrar estas palabras de paz, estas semillas de paz. ¿Para qué? Pues para que seas un pacificador en tu hogar, seas un pacificador en tu trabajo, en tu familia, en la esfera de influencia donde Dios te ha puesto. Quizás tienes una posición en tu trabajo que tiene autoridad hacia las demás personas y tú puedes influir y cambiar la atmósfera tensa de amargura, de envidias, de pleitos, para que a través de ti
Dios pueda traer su reino a ese lugar. Porque tú puedes coincidir conmigo en que la mayoría de las personas en nuestra sociedad se trata mal. Se trata mal, hasta las personas que puede tener una posición económica favorable, una persona que quizás no tanto, una persona que trabaja con una profesión, una persona que atiende el mostrador. A veces la realidad es que tratamos mal a la gente, tratamos mal a las personas, somos imprudentes, no somos respetuosos y ni ponemos lo que vimos hace unas semanas de amar al prójimo. Pero entonces Santiago nos dice, bueno, vamos a ver a través del verso 17 y vamos a ir viendo algunas frases marcadas de este verso. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es la primera semilla que tenemos que sembrar? Dice, si soy sabio, no comprometeré la verdad. Esa es la primera semilla. Dice, la sabiduría que viene de Dios es pura. Tiene que ver con la pureza, tiene que ver con la verdad. Si yo soy sabio, no vas a comprometer la verdad, es lo que está diciendo Santiago. Lo primero que está diciendo es eso, tienes que decir la verdad. ¿De qué está hablando Santiago? Pues él está hablando de ser siempre sincero, de siempre revelar nuestros verdaderos intereses, nuestras verdaderas acciones, la verdad de nuestro corazón, porque Dios es verdad. Proverbios en el capítulo 15, en el verso 26, él nos dice, el Señor detesta los planes perversos, pero se deleita en las palabras puras. Es un deleite del Señor cuando hablamos la verdad, cuando somos sinceros, cuando no hay una doble intención en nuestras palabras. Entonces nosotros en nuestras relaciones, para tener paz, tenemos que encontrar esta forma de ser sabio y decir, siempre tengo que decir la verdad a todas las personas que me están rodeando, ¿verdad? No decirle a los hijos, dile que no estoy cuando contestamos el teléfono y el niño, ¿verdad? Dice mi mamá que no está. Tenemos que ser sinceros, tenemos que procurar tener sinceridad, tener pureza, no mentir, no decir verdad, no engañar, no aprovecharme de las demás personas, porque la base de toda relación es la confianza. Entonces nosotros tenemos que desarrollar esa confianza. No puedes tener verdad y no tener confianza, y no puedes tener confianza si no dices la verdad. Entonces es algo fundamental esta semilla para poder llevarnos bien y tener esa paz. Quizás has escuchado del doctor Leonard Kepler. Fue el inventor del detector de mentiras y después de haber hecho prueba a más de 25,000 personas, él llegó a una conclusión y él concluyó diciendo, todo ser humano por naturaleza es deshonesto. E inventó el detector de mentiras. Entonces nosotros como seguidores de Jesús debemos de pensar que no necesitamos un detector de mentiras. Necesitamos entender que esta semilla de paz que tiene que ver con la pureza y la verdad debe de estar sembrada en nuestro corazón. Y Pablo lo dijo en la carta a los Efesios, el capítulo número 4, acompáñame a ver este pasaje, donde él dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor. Ve lo que dice Pablo, hablaremos la verdad con amor y así, hablando la verdad en amor, creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces Jesús quiere que tú y yo sepamos la verdad, quiere que vivamos la verdad, quiere que digamos la verdad y quiere que no solamente la digamos, sino que todo esto lo hagamos en amor. Primer semilla es una semilla que tiene que ver con la pureza, no pensar que debemos de mentir y no comprometer la verdad, siempre ser sinceros y decir la verdad. Después continúa otra palabra ahí en el mismo verso 17, que es donde vamos a tomar nuestra segunda semilla, y dice Santiago, si soy sabio, si tú quieres ser sabio, número 2, semilla 2, tienes que evitar discutir. Anota esto, quizás con letras mayúsculas, algunos de nosotros lo tenemos que escribir. Si soy sabio, evitaré discutir. O sea, no provoques la ira de las demás personas, no seas el causante, el antagonista de la ira de las demás personas. No comprometas la verdad, pero tampoco te centres o te cicles en discusiones, porque el verso de Santiago nos está diciendo que la sabiduría que viene del cielo ante todo es pura, pero también dice, ama la paz. Ama la paz, la sabiduría del Señor. No solamente eres verdadero, sino que también eres pacificador.
Significa que tú y yo tenemos que ver la armonía. Significa que tú y yo no tenemos que andar buscando peleas, no tenemos que andar ofendiendo a las personas con facilidad, no tenemos que estar lastimándoles. Una y otra vez Dios nos dice que si tú y yo somos sabios, es mejor evitar cualquier tipo de discusión. Es mejor no decir nada. Y el predicador lo sabía, por eso hay muchos proverbios que encontré, hice una lista, pero solamente te voy a mencionar uno. Pero dice en Proverbios 23, evitar las peleas es una señal de honor, pero los necios insisten en pelear. Si tú quieres ser sabio y tienes esa sabiduría de parte de Dios, vas a evitar el discutir. Tú vas a ver una discusión, una pelea y vas a tener un detector, un sensor y vas a decir, no me acerco ahí porque son problemas, son discusiones, son conflictos. Y ahora hay cosas que nos hacen tener discusiones. Y yo quiero darte estas 3 palabras, anótalas ahí nada más, son 3 palabritas con C que quiero que anotes. Pero cuando tú comparas, eso es una discusión segura. Si tú le dices a tu esposa y la comparas, si tú comparas a tu esposo, comparas a tus hijos con ser como tal, con ser como fulano, con ser como aquel hijo de otra persona, la comparación te lleva a una discusión. Pero también el condenar a las demás personas, el decirle es que tú siempre, y es que siempre, y utilizar siempre, o es que tú deberías de, son frases que te van a llevar siempre a una discusión y que tú tienes que evitarlas. El contradecir también te va a llevar a una discusión. Ahora, si estamos hablando de ser sinceros y decir la verdad, quizás llegue un punto en el cual tengas que contradecir, pero hay maneras de contradecir. O sea, no atropelles a las demás personas cuando están hablándote y tú la interrumpas. No, así no es. Entonces, no, déjalo terminar. No le estés viendo cada uno de los detalles de lo que te está platicando, porque cuando tú estás contradiciendo, eso va a generar seguramente una discusión. Y Santiago dice, tú tienes que tener esa semilla de paz, que tienes que hablar verdad, no comprometas la verdad nunca, pero también si eres sabio, tú necesitas evitar todo tipo de discusiones. Continúa el versículo 17, no se queda ahí y todavía nos habla un poquito más allá de esta tercera semilla. Entonces, si eres sabio, número 3, no minimizarás o no minimizaré los sentimientos de las demás personas. Cuando tú estás en una relación, que estamos hablando de eso, si tienes esa sabiduría de Dios, no hagas menos los sentimientos de las demás personas. No los reduzcas, no digas, no, eso no es nada. No los hagas menos, porque Santiago está diciendo ahí que esa sabiduría es pura, también ama la paz, pero siempre es amable y benigna, dice la Reina Valera 60. Siempre es amable y benigna. Y esto es interesante porque cada vez que tú estás considerando la opinión de otras personas, cada vez que tú estás escuchando la razón, no solamente eres amable y benigno, no solamente eres cortés como lo dicen otras traducciones, sino que hay una palabra ahí que significa que tú y yo tenemos que ser conscientes de que los sentimientos de otra persona también valen y que también tienen el derecho a poder ser respetados. No solamente estás pensando en tus sentimientos, no solamente piensas en tus intereses, en tu responsabilidad, en tu agenda, en lo que tú tienes que hacer o en tus prioridades, sino que también estás pensando en cuáles son esas cosas que tienes en común con las demás personas. Por eso decirle a uno, si no siento lo mismo que tú, si no pienso lo mismo que tú, si no tengo las mismas prioridades que tú, entonces no importa. Esa es la actitud que dice Santiago, no debemos nosotros de tener. No debemos decirle a las demás personas con nuestras palabras o nuestras acciones que lo que ellos están sintiendo no nos importa. Debemos ser respetuosos de eso, porque el que no lo sientas o el que no lo estés experimentando tú en ese momento no significa que no sea importante para las demás personas. Entonces nosotros debemos de respetar. Cada vez que tú respondes ante el dolor de una persona, que respondes ante el miedo, que respondes ante sus temores, ante las cosas que él está sintiendo y que tú le dices algo, no, pero es que a mí sí me duele. Una persona te está platicando algo y no, fíjate que me he estado sintiendo mal, siento un dolor. No, a mí sí me duele, mira, pero es que no, eso no es nada. Estás minimizando los sentimientos, los dolores, los problemas de las demás personas. Y si tú quieres tener unas relaciones de paz, debes de ver eso
de poder entender los sentimientos de las personas, entender sus emociones. Romanos capítulo 15, el apóstol Pablo en el verso del 1 al 3, él nos habla de eso. Dice: los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agrandarnos solamente a nosotros mismos. Y dice el verso 2, deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo, como dicen las Escrituras: los insultos de aquellos que te insultan han caído sobre mí. Y a veces eso pasa, los insultos de aquellos que insultaron a otros a veces caen sobre ti, y de repente te insultas, y de repente te dicen cosas, te ofenden, y tú dices: bueno, pero ¿qué hice? Pero Gálatas nos dijo: lleva las cargas los unos de los otros. En eso están cumpliendo la ley. ¿Y cuál es la ley? Usted ya se la sabe: amar al prójimo como a ti mismo, amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú quieres ser sabio, amigo, amiga que nos ves, no minimice los sentimientos de las demás personas, porque dice Santiago, esa semilla es de verdad, es pacífica, pero también es amable. Ahora, cuarta semilla, que tiene que ver con nuestras relaciones. Si yo soy sabio, entonces no voy a criticar las sugerencias de las demás personas. Si tú quieres esa sabiduría, vas a entender que si soy sabio, no criticaré tus sugerencias, no criticaré las sugerencias que hagan las demás personas. Y eso, déjame decirte que simplemente el hecho de entender esto nos evitaría muchos problemas. Nos evitaría muchos problemas. La Biblia dice que esta cuarta cosa, la verdadera sabiduría, no es a la defensiva, no es trabajar a defenderse, a revirar, a ver qué es lo que me dice la persona para yo contestarle y poderle ganar. Ahora, la palabra griega que ahí menciona como benigna, que tenemos en la Reina Valera 60 y que amalgama con la amabilidad, es una palabra que no es solamente con el ser bueno, el ser amable, el ser cortés, el ser respetuoso, sino que Santiago va más allá con esa palabrita que él utiliza en el griego, y él dice: tenemos que estar dispuestos a ceder a los demás. Ve esta traducción que tenemos ahí en la Biblia: siempre es amable esa sabiduría. Por lo contrario, dice Reina Valera 60, o en cambio, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Eso significa esa palabra en griego: disposición a ceder a los demás. O sea, una persona sabia puede aprender de cualquiera. Una persona que tiene sabiduría en su vida está abierto a aprender de cualquiera. Así tu pastor sea más joven, así tu pastor sea más mayor, así el que te está enseñando, tú seas un aprendiz joven, un aprendiz adulto, un aprendiz niño o niña. Tú tienes que ser abierto a poder aprender de las demás personas, de estar dispuesto a ceder. Nosotros seríamos necios o tercos si solamente estaríamos cerrando nuestra mente a que nadie nos puede enseñar, a que usted y yo sabemos todas las cosas. Por eso Santiago nos da esta clave para poder entender que no hay que criticar cuando alguien tiene otro punto de vista, otra enseñanza, otra manera de hacer las cosas. Bastaría saber de cuántas maneras podemos hacer un arroz con leche. Y usted va a decir: no, se le tiene que poner laurel. Y quizás otra persona va a decir: no, le tiene que poner clavo. Y yo le diría: pues no sé lo que usted le vaya a poner, pero hágalo con leche deslactosada, porque si no, a mí me va a hacer mal. Porque tenemos que estar abiertos a entender las sugerencias, a tener otro punto de vista, a poder ver la realidad de una manera con dos ópticas, llegando al mismo fin. ¿Y cómo se necesita en nuestro mundo esta semilla el día de hoy? ¿Cómo necesitamos estar escuchando a los demás? Porque hoy en día nadie quiere escuchar a nadie. Los hijos no quieren escuchar a los padres no quieren escuchar a los abuelos, las personas jóvenes no quieren escuchar a los adultos, los niños no quieren escuchar a sus padres. Necesitamos escuchar, necesitamos dejar de estar a la defensiva y poder ser más receptivos. Ahora yo le pregunto: ¿somos unas personas razonables? ¿Pueden sus hijos hablar con usted y decirle lo que piensan? Hijos, sus padres pueden decirle sus puntos de vista sobre su vida, sobre las cosas que ustedes están pasando. Esposo, ¿tu esposa puede razonar contigo? Esposo, ¿tu esposa puede razonar contigo? Esposa, ¿tu esposo puede razonar contigo? ¿O somos personas cerradas? Debemos de estar abiertos a la razón.
Aunque eso no signifique cambiar algo, pero debemos de aprender a escuchar, porque escuchar es algo muy importante. Se cuenta la historia de un joven pastor recién salido de su seminario y llega a la primera iglesia que él va a pastorear, con poca experiencia predicando, con poca experiencia en la vida, con poca experiencia en muchas limitaciones que tenía. Quizás yo me identifiqué con este joven pastor cuando empecé en el ministerio, un tanto más joven que ahora. Y se cuenta que este pastor llegó a la iglesia y fue sincero en aquella iglesia donde él estaba. Y desde el púlpito dijo: hermanos, sé que no tengo mucha experiencia, sé que mi edad está en mi contra, sé que me gustaría saber más cosas, pero por favor, lo que más me gustaría sería que si usted tuviera una sugerencia para este joven pastor, usted me la hiciera. Pasó el servicio, el pastor predicó lo mejor que pudo, la palabra del Señor la expuso, y cuando terminó el culto estaba saludando a unas personas y dice que una persona se le acercó a él y le dijo: pastor, solamente quiero decirle algo, su sermón apesta. Y el pastor se quedó anonadado, dijo: bueno, pues sí esperaba, pero fue mucha sinceridad. Y él le dijo: bueno, pero ¿qué te parece mal del sermón? Dijo: bueno, pues en primera lo estás leyendo, en segunda no lo estás leyendo bien, y en tercera, ¿por qué lo lees? Y entonces aquel pastor, sobrecogido ahí, se sintió un tanto triste por aquel suceso de aquel hermano. Y en eso llega otro hermano y le dijo: no se preocupe, así es este hermano, siempre repite lo que escucha decir a la iglesia. Imagínese este tipo de actitudes en nuestra vida diaria. Ser abierto significa no estar a la defensiva, pero ser respetuoso de la opinión también de la demás. No te tomes todo, hermano, amigo que nos ves, no te tomes todo personalmente. La gente no siempre lo está diciendo por ti. Proverbios en el capítulo 12, en el verso 15 nos dice: los necios creen que su propio camino es el correcto, pero el sabio presta atención a los otros. Considera lo demás, considera lo que te está diciendo, considera las opiniones, las razones que alguien más te da. Porque si tú tienes o debes ser un pacificador en tu hogar, en el trabajo, un pacificador entre nuestras culturas hoy en día, un pacificador entre las razas que hay tanto conflicto en este tiempo por el color de piel, por el rasgo de los ojos, por tantas cosas físicas. Nosotros tenemos que ser pacificadores y tenemos que ser sabios en nuestras relaciones para poder llevarnos bien, decir la verdad, no comprometerla, para poder no ser causante de conflictos, para no poder hacer menos los sentimientos de las personas, para no criticar cuando alguien me sugiera. Pero también una quinta semilla tiene que ver con estas segundas palabras que nos dice Santiago. Continúa diciendo el verso 17, dice: llena de misericordia y de buenos frutos. Y anota esto: si yo soy sabio, no enfatizaré los errores. Si tú eres sabio, si quieres esa sabiduría, no enfatizarás los errores de las demás personas. Porque la palabra, como lo vimos ahorita, está llena de misericordia y de buenos frutos, buenas acciones, dice otras traducciones. Está llena de compasión, dice la Nueva Traducción Viviente que nosotros estamos leyendo el día de hoy. Esa sabiduría, dice, está llena de compasión y del fruto de buenas acciones, de cosas buenas, de buenos frutos, dicen las traducciones. Entonces, hay veces que tú y yo podemos ser rápidos para señalar cuando algo está mal. Podemos ser rápidos y nos apresuramos a señalar lo que está mal en tu hogar, lo que está mal en el trabajo, quién lo hizo mal, quien está haciendo algo mal en la iglesia, quien está haciendo mal una actividad, no sé, en el mundo, en la política, en cualquier parte somos jueces. Y entonces nosotros tenemos que entender esta semilla de verlo, pero no enfatizar, no estar realzando nuestros errores por encima de nuestras habilidades. Los secretos del liderazgo nos dicen: si tú quieres ser un buen líder, tú tienes que enfocarte un 95% en las cosas buenas tuyas y solamente un 5% en las cosas que haces mal, porque tienes más fortalezas que debilidades. Entonces nosotros tenemos que entender esto,
que no debemos de brincar al primer error que cometan los demás, no debemos de empezar a señalar cuando alguien se equivoque, no debes de sentirte responsable, de decir, es que me siento responsable de señalar el error en la vida de las personas, de decir cuando están mal o cuando ellas se están equivocando, cuando no lo hacen bien. Eres muy exigente también a lo mejor. A veces sacas a relucir el pasado de la vida de las personas y los sacas una y otra vez y desentierras muertos y los traes y revives historias del pasado y siempre estás contando eso. O ves los fracasos de las personas y crees que siempre van a ser de esa manera. Mira, la misericordia, como la vemos en la Escritura, es una señal de sabiduría. Por eso Dios es sabio. Por eso la sabiduría viene de Él, porque Él es grande en misericordia. Y esa misericordia es darle a las personas lo que necesitan, no lo que merecen. Entonces tú y yo no debemos de ser exigentes, enfatizando los errores que las demás personas pudieran cometer. Hay veces que una familia ha perdonado el error del padre, el error de la madre, el error de los hijos, y hay otras familias que se encargan de ver esos errores en la vida de las otras familias. Nosotros como iglesia, como familias, como seres humanos, debemos de poner en práctica esta parte de Santiago y ser llenos de misericordia y de buenos frutos, de cosas buenas. Ver lo bueno en la vida de las personas. Acompáñame a leer este verso de Proverbios 15:4, donde él dice acerca de las palabras que nosotros usamos. Las palabras suaves, dice, son como un árbol de vida. Eso es lo que dice Proverbios. Pero lengua engañosa destruye el espíritu. ¿Qué queremos ser? ¿Alguien que destruye el espíritu o alguien que dé árbol de vida? Las palabras suaves son un árbol de vida. Entonces, ¿qué necesitamos para estar dejando de mencionar en las personas sus errores en esas relaciones? Donde tú estás, en el error del hermano de la congregación, que lo miras, lo señalas. En la persona de tu familia que cometió un error, que tuvo algo en el pasado y que lo señalas. Simplemente, hermano, olvídalo. Déjalo ir. Deja de estarlo mencionando cada vez. Elimina eso. Yo creo que si elimináramos esas cosas de que sacamos del pasado, muchas cosas de nuestro presente, no discutiríamos. No hubiera esos problemas porque podríamos liberarnos de esa carga emocional. Ve los aspectos prácticos que nos da Santiago para poder vivir una vida de pacificadores y una vida de enseñar a los demás. Recuerde, esto que oímos no es para usted nada más y se alimente. Es para que cuando usted llegue a su trabajo con su familia diga, no hay que ver esos errores. Tienes que decir la verdad. Tienes que ser un pacificador. Y que usted aplique esos principios a la vida de las personas. Y déjeme darle esta última semilla. Esta última semilla tiene que ver con que si tú eres sabio, no vas a despreciar cuando tengas diferencias con otras personas. Si soy sabio, no despreciaré nuestras diferencias. Somos diferentes los unos de las otras. Somos diferentes en todos aspectos. Una de las mayores fuentes de conflicto dentro de los matrimonios y más que en cualquier otra relación y en otra relación también, es que nosotros queremos y esperamos que las otras personas sean como nosotros. Y ahí es donde hay también problemas. Queremos que las personas sientan como nosotros sentimos. Si mi esposa se enferma, digo, no, pero cuando yo me enfermo, no, es que a mí sí me duele. Es que yo sí me siento mal. Porque queremos que sientan como nosotros, que actúen como nosotros, que tengan las mismas razones, las mismas prioridades, las mismas motivaciones que nosotros. Queremos que tengan lo mismo que nosotros. Y cuando entendemos que somos diferentes, cuando entendemos que tenemos que respetar la otra parte también, nosotros vamos a progresar en nuestras relaciones. ¿Cuál es el problema aquí? Pues que cuando nosotros queremos y no respetamos las diferencias de las demás personas, estamos diciendo que queremos que sean iguales. Y cuando queremos que alguien sea igual a nosotros, estamos rechazando el diseño de Dios. Porque dice la Escritura que el ser humano fue hecho a imagen de Dios. Entonces tenemos que respetar eso, porque sería como renegar de lo que Dios ha hecho y pensar que la otra persona, pues que Dios se equivocó, que no la hizo bien, ni exterior ni interiormente, y queremos que sean como esto o como aquello. Entonces, si usted quiere que las personas se parezcan a usted donde quiera que esté, si usted quiere que todos trabajen como usted trabaja, si usted quiere que todos hablen como usted habla, conflicto seguro.
Eso es la fórmula para el conflicto, esa es la fórmula para el desastre, para la infelicidad en nuestra vida. Recuerde, lo bonito de la vida está en la diversidad, porque Dios es así. ¿Cómo sería nuestra vida si en nuestra familia todos fuéramos iguales? Pero la diversidad agrega también un sentido a nuestra comunidad. Y eso viene en la última frase del verso 17 de Santiago, donde él dice: esa fe es pura, esa sabiduría es pura, es pacífica, es amable, llena de misericordia. Pero ve lo que dice esta última frase: no muestra favoritismo y siempre es sincera. Con esta palabra de favoritismo, espero que usted pueda recordar un poco de lo que hablamos hace unas semanas acerca del favoritismo, de los prejuicios y del racismo. Y hablábamos de eso que dice Santiago, de no hacer preferencia y no mostrar esos prejuicios entre las demás personas. Y esas palabras que usted ve ahí, tanto favoritismo o lo que viene en la Reina Valera 60 como incertidumbre e hipocresía, son casi las mismas palabras. Son casi las mismas palabras. Y quizás usted ya sabe, pero usted y yo tenemos que estar libre de prejuicios, tenemos que estar libre de hipocresía, tenemos que estar libre de esas máscaras donde viene la palabra Hipócrates o adicritos o anupócritos del griego, donde nosotros estamos hablando de algo que nos ponemos para representar un papel y nos quitamos la máscara y nos ponemos otro papel. Está Santiago diciendo: entre ustedes, con esa sabiduría que viene del cielo, que viene de lo alto, deben de respetar esas diferencias en las que son como comunidad, esas diferencias que tienen, porque Dios no desea que estemos con esos prejuicios, con ese favoritismo, mucho menos con el racismo. Él desea que respetemos la manera en la que el Señor ha hecho a toda su creación y que usted y yo estemos libres de esos. Y que le pidamos al Señor que nos ayude entonces a poder respetar esas diferencias. Que nos ayude a poder respetar la soberanía de Dios en la creación del ser humano. Y poder no anhelar que todas las personas sean como nosotros, sino aceptar la recomendación de Santiago, diciéndonos: para que tus relaciones sean pacíficas, debes de respetar las diferencias que haya con otras personas. Debemos de ser sinceros nosotros como seres humanos, debemos de ser genuinos, pero respetar también a los demás. Quizás usted diga: bueno, es que yo no hago ese favoritismo al grado de un racismo, pero tenemos muchos prejuicios y lo vimos hace algunas semanas. No voy a hablar de eso, pero Dios ama lo diverso, multiforme gracia de Dios. Tiene que ver con muchas maneras en las que Él muestra su gracia para nosotros. Entonces, nosotros debemos de llegar a entender que no tenemos que fingir ser perfectos. Solamente Dios es perfecto. Solamente Él es a quien no podemos engañar. Nosotros no podemos engañar a las demás personas. Debemos de ser honestos. Por eso dice la Escritura que nosotros tenemos que ser imparciales y sinceros, mostrarnos real ante las demás personas. Y eso es una tarea para que nosotros podamos hacer esta semana. Poder convivir con personas, donde quiera que andemos en esta normalidad de sana distancia, de prevención, de quedarnos en nuestra casa. Pero cuando tú te toque ver a una persona diferente a ti, que no la juzgues, que no hagas menos su manera de ser, de vestir, de hablar, su manera de comportarse, que no lo desprecies por ser diferente, sino que tú y yo podamos entender que ese principio es semilla como resultado de esa sabiduría. Déjame terminar con esto. Ahora, estas 6 semillas que son diferentes, Santiago nos dice que van a dar como fruto la justicia. Son semillas de paz. Son como una manera en la que tú puedes ver qué es lo que tienes, como un checklist, una lista en la cual tú estás palomeando las cosas que nos faltan por hacer. Pero ¿qué podemos hacer? Pues admitir que necesitamos fortalecer alguna de esas áreas, incluso cambiar drásticamente una posición respecto a las personas y a las relaciones por no tener esa sabiduría de Dios. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues conoce a Dios y conoce su palabra. Primero empieza conociendo a Dios y conociendo a su palabra. Y cada vez que tú conozcas más a Dios, cada vez que lo conozcas más a Él en su palabra, vas a ser más sabio. Cada vez vas a tener más de estas semillas de paz. Cada vez vas a tener
más semillas plantadas en tu corazón y eso te va a hacer más bueno y tener mejores relaciones en donde quiera que tú estés. ¿Cómo sigues esa sabiduría de Dios? ¿Cómo la consigues? ¿Cómo la tienes? Lee conmigo este último pasaje de Colosenses, capítulo número 2, el verso 3. Él está hablando de un tesoro. ¿Cuál tesoro? Dice, en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Entonces, cierro con esto. El tesoro de la sabiduría no es un principio. El tesoro de la sabiduría es una persona y tiene nombre y se llama Jesús. Entonces, tú y yo, teniendo a Jesucristo como Señor de nuestra vida, como seguidores de Jesús, como recibiendo la salvación de parte de Él, nosotros vamos a tener esa sabiduría que es un tesoro que viene de Él. Vamos a tener ese conocimiento que viene de Él. No son principios que tenemos que buscar, sino es la persona de Jesús en donde Él va a poner en nuestra vida la paz que nosotros necesitamos. Ahora, si tú nunca lo has hecho, invita a Jesús a ser parte de tu vida. Invítalo a ser parte de ti en todas tus relaciones. Invita a Jesús a que tome las decisiones por ti. Invita a Jesús a que te consuele en todas las heridas que tienes, en todas las pérdidas que puedas tener o que estés pasando. Invita a Jesús a compartirle todos los aspectos de tu vida y deja que Él te transforme en la compañía de caminar esta vida, lo que el Señor te dé con Él. Si tú nunca le has pedido a Jesús que venga a tu vida, que te transforme, que te ayude a cambiar, ¿por qué no le oras esta mañana? ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás y vamos a hacer esta oración y pedirle a Jesús que no solamente nos ayude con todas las malas relaciones que pudiéramos tener, que no solamente nos ayude a restaurar cualquier relación deteriorada, dañada o lastimada por no haber sido sabio o haber desconocido lo que la palabra de Dios tiene, sino que ahora puedas tú decirle a Jesús, Señor, ayúdame a poder cambiar las relaciones, que mis hijos me vean diferente, que mi esposa me vea diferente, que mi familia note que mi familia es diferente, que mi iglesia note que yo he cambiado y que esta cuarentena ha hecho algo profundo en mi vida. Así que cierra tus ojos y vamos a hacer esta oración juntos y le puedes decir al Señor, Señor, yo necesito tu ayuda, necesito tu sabiduría. Dile con toda sinceridad y con toda tu fe al Señor, necesito que me hagas sabio, Señor, porque me he dado cuenta hoy que todas las relaciones de mi vida las he arruinado. Quizás tú le puedas decir específicamente qué relación has dañado. Le puedes decir, Señor, he dañado la relación con mi esposa, he arruinado mi relación con mis hijos, he roto mi relación con mis padres, he roto mi relación con familiares o con amigos del trabajo, con personas que me rodean. Y le puedes ser sincero y decirle. Y creo que estoy seguro que seguiré arruinando estas relaciones, dañándolas o rompiéndolas si no comienzo a obedecerte en estos principios de vida que tienes para mí. Así que yo necesito ser un pacificador y no una persona que está buscando constantemente conflictos o problemas con las demás. Quiero plantar en mi corazón esta semilla de paz. Quiero sembrar en mi corazón estas semillas porque necesito tu sabiduría. Pero para obtener esa sabiduría, Jesús, yo necesito conocerte primero. Necesito saber quién eres, qué hiciste y qué puedes hacer por mí. Me gustaría abrirte mi corazón, abrirte mi vida para que tú puedas entrar. Porque Jesús está a la puerta de tu vida en este momento pidiendo que tú lo dejes entrar de una manera metafórica a tu corazón, pero de una manera vivencial a cada aspecto de tu vida. Que lo lleves contigo al trabajo, a la escuela, en tus relaciones, donde quiera que estés. Así que le puedes decir, Jesús, te invito a que seas el compañero de mi vida por el resto de mi vida. Yo quiero seguirte hasta que la muerte llegue a mi vida. Yo quiero entregarte mis decisiones, mi familia, cada área de mi vida que me compone, mis emociones, mi corazón, mi mente,
mi intelecto, cada área de mi vida. Y yo reconozco que me he equivocado en el pasado, yo reconozco que he hecho cosas que han estado mal, que he vivido lejos de ti, pero hoy me arrepiento de haberte ignorado en mi vida. Y hoy deposito mi fe para salvación en ti, para que me salves hoy y me des la vida eterna, pero para que también salves cada una de las cosas que me pasan en el día a día donde yo necesito tu salvación. Y ayúdame a comprender más qué significa esto. Y hoy abro mi corazón, abro mi casa y mi mente hacia ti y tu salvación. Quiero construir una relación de amistad contigo. Quiero que tú y yo podamos confiar. Quiero amarte, quiero seguirte, quiero buscar tu dirección, quiero saber el propósito que tienes para mi vida. Quiero, Jesucristo, ser un hijo tuyo. Te lo digo con toda mi sinceridad. Y por favor, ayúdame a poder vivir en esta vida que tú me ofreces el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigo, amiga que nos ves, si tú acabas de hacer esta oración, por favor envíanos un mensaje, comunícate con nosotros a través de nuestra página de Facebook, nuestro correo electrónico, y queremos ayudarte a poder saber un poco más de Jesús. Queremos darte una Biblia también para que tú puedas conocer a Jesús, para que tú puedas entender lo que Él tiene para tu vida, los propósitos y el cambio que Él puede hacer en tu vida. Y hermanos, les invito a que por favor comparta esta predicación con su familia, compártalo con sus amigos y comparta lo que Jesús ha hecho en esta tarde a través de su palabra y de este hermoso libro de Santiago en su corazón, para que podamos transformar no solamente nuestra vida y nuestra familia, sino ayudar a otras personas que necesitan ser transformadas por el poder de la palabra de Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos en nuestra próxima celebración.